¿Te parece pertinente, estratégico para toda la región estar dialogando sobre educación en São Paulo? Sí, Brasil es un actor fundamental en nuestra región y progresivamente, particularmente la ciudad de São Paulo, está recibiendo cada vez más migrantes. Y además de eso, além disso, hay una nueva ley de migraciones aprobada hace muy poco que recoge una visión de derechos humanos y eso es muy importante. Hay leyes de migraciones que plantean este marco de derechos humanos en la región y el hecho de que Brasil haya hecho esto va a ser determinante, con seguridad, para toda la protección de derechos humanos en la región. Hasta poco la Argentina ha tenido políticas públicas, una de las políticas más adelantadas al respecto de la migración en la región. ¿Tú crees que Argentina continúa haciendo referencia o está perdiendo un poco su espacio para otras políticas públicas en América Latina? Bueno, como suele suceder, las leyes regionales son muy auspiciosas y Argentina en ese sentido no es diferente. Argentina ha sido pionera en aprobar un marco en derechos humanos. Lo que ocurre ahora es que depende mucho de las gestiones de gobierno. Por lo general los marcos caminan por un lado y hay que ver cómo caminan las gestiones por otro. Y hemos visto un retroceso, pero que también va de la mano con un retroceso general en la región en términos de derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, en enero el decreto 70 del 2017 que recorta muchos derechos reconocidos en la ley y más allá de la discusión de si un decreto puede modificar en la ley, lo cierto es que en la vida diaria de estas personas lo que más se percibe o lo que más relatan es miedo de cuáles son las consecuencias de este decreto. O sea, es sumamente auspicioso que Ecuador haya aprobado una ley humana de movilidad, que Brasil haya aprobado una nueva ley de migración, pero no podemos dejar de mirar que también hay retrocesos en la materia de Argentina desde abajo y de Estados Unidos desde arriba. Hay mucha contingencia en el tema de las migraciones, entonces es importante conocer, estar alerta, saber cuáles son los derechos de uno y no bajar los brazos, por decirlo de alguna manera. La educación y los niños es el futuro del crecimiento de América Latina. Esos niños que vienen aquí, por ejemplo, son brasileños, hijos de bolivianos, pero son considerados inmigrantes en sus propias escuelas. ¿Esa característica se la ve en toda América Latina? Sí, por lo general se habla de migrantes de segunda generación, olvidando a veces que no han migrado a ningún lado. Lo cierto es que estos niños, aún nacionales de sus países, están atravesados por la migración de sus padres. En otros lugares, por ejemplo en República Dominicana, no suelen ser inscriptos porque la situación de sus padres es irregular. Entonces impacta directamente en ellos por más que hayan nacido en el país de origen. En Argentina también hay otras disposiciones, por ejemplo, para acceder a la asignación universal por hijo, que es similar a la bolsa de familia de aquí de Brasil, el padre tiene que acreditar, o la madre, una residencia legal de 3 años o más. Entonces eso es una limitación para el niño, o sea, es una crianza en una situación de vulnerabilidad que además necesita probar con las burocracias del Estado que puede acreditar que puede ser beneficiario de un derecho, porque esto es algo que no tenemos que olvidar, estamos hablando de derechos y no de beneficios, no son favores que nos hacen los estados. Existe un derecho humano a migrar reconocido aquí en Brasil, en Argentina, o sea, los lineamientos internacionales permiten hablar de un derecho humano a migrar. A veces está explícitamente como en Argentina, aquí en Brasil se desprende de los grandes planteos de la ley de migraciones, que reconoce derechos humanos al migrante. La ley existe en nuestros países, pero no son debidamente interpretados por los funcionarios públicos. Los países tienen que hacer más su parte, su trabajo de comunicar, informar sus funcionarios públicos, directores de colegios, profesores, que existe la ley y como tú lo dices, no es un favor, es un derecho que los niños tienen. Todos tenemos nuestra parte en esto. La parte de empoderamiento de una persona como migrante es un buen derecho, el apoyo de la comunidad y de las sociedades civiles, de las organizaciones que trabajan con ellas también y por supuesto el Estado en todos sus niveles tiene su parte y entre los dos se tratará de que se haga un encuentro donde los derechos sean protegidos y rijan. Es parte de los dos. El Estado tiene la obligación de capacitar a sus funcionarios y sobre todo sensibilizarlos, no por el hecho de que una persona haya nacido del otro lado de la frontera o que fenotípicamente sería diferente, es un otro menos que otro ser humano. No es diferente por ese fato, por ese hecho. Y nosotros mismos tomar eso, no como un favor de estar aquí, sino tengo el derecho de estar aquí igual que todos ustedes. O sea, es un poco
un poco y un poco, de las dos partes. Sale un dato, si no me equivoco es Folha de São Paulo, sale un dato en que los hijos de los inmigrantes, los niños migrantes, tienen un aprovechamiento superior a la media de los brasileños. ¿A qué se debe que el hijo del inmigrante tenga un mejor aprovechamiento en la educación aquí en Brasil? Sí, ese es un dato que también salió para algunos estudios en Argentina, particularmente en Buenos Aires. Creo que es positivo y es negativo. Es positivo, porque bueno, se recorta sobre un discurso que puede hablar de vienen a aprovechar nuestros recursos públicos, nos dejan poco, vienen a usufructuar con qué derechos nuestras estructuras públicas. Puede, en ese sentido, servir para refutar, para frenar esos discursos. Pero por otro lado también habla de una presión muy grande que suelen enfrentar los hijos e hijas de migrantes para ser exitosos en el país de origen. Es un poco de, mira, tu padre y tu madre hemos migrado hasta aquí con mucho esfuerzo y tú, ¿qué haces en la escuela? Entonces tiene un aspecto positivo y es para destacar, y esto se ve también en otros lugares, pero también tenemos que tener en cuenta si eso no es una sobreexigencia que se han puesto sobre los hombros y que quizás los chicos que nacieron en ese lugar no tienen. ¿Tienes algunos números sobre lo que tú trajiste a la educación de los inmigrantes en América Latina, en la región o en el mundo? ¿Existen algunos números parciales o por lo menos percentuales? Los números, yo trabajo sobre todo control migratorio. Los números que trabajo son sobre tránsito, sobre cómo llegan a lugares de destino, sobre detención. Lo que hacíamos notar sobre educación, a partir de un informe de UNICEF, como se fala aquí, es que no todos los niños van a la escuela. Hay una idea de que están todos escolarizados, pero gran parte, o mucha, porque no tengo el porcentaje, están fuera de la educación formal. Entonces ese es un aspecto que hay que tratar, porque particularmente en el contexto de la niñez migrante hay dos grandes factores por los cuales están afuera. Uno son los niños dejados atrás, que tienen que ocuparse de otras tareas en su casa, ocupar roles familiares en el ámbito doméstico, entonces quizás no pueden ocuparse de la escuela, y también los que llegan a sus lugares, los que están en tránsito. El tránsito puede demorar mucho tiempo. Estoy pensando ya en las migraciones que salen de África hacia cruzar el Mediterráneo. Puede demorar mucho tiempo y eso también priva el acceso a la escuela. Hace una semana, el sábado pasado, la comunidad boliviana, que es la segunda más numerosa de inmigrantes aquí en el Brasil, solo perdiendo para los portugueses, un universo de 500.000 a 700.000 inmigrantes, realizamos una asamblea donde se llevaron 7 mesas de trabajo: educación, salud, violencia, deporte y ahí por delante, y la segunda mesa más numerosa de participación fue la educación. El hecho de que los inmigrantes hablen y consigamos concluir un documento con nuestras propias expectativas y nuestras realidades mismo, ¿te parece importante para el estudio brasileño e internacional, para ustedes que trabajan en esa temática, tener ese tipo de información que sale directamente de los inmigrantes? No solo es importantísimo, es vital. Primero, la organización de estos espacios, eso es el empoderamiento del que estábamos hablando en Acción. No es solo que las comunidades o las organizaciones sociales o el Estado los apoye y los acoja y los jale de alguna manera, sino que las comunidades mismas se empoderen y aprovechen todo el capital que tienen. Para los que hacemos pesquisas, para las instituciones estatales, para todos es importantísimo tener esa información. En Argentina se hizo hace poco, en septiembre, el encuentro de líderes migrantes, ya es el cuarto, que fue una iniciativa de las mismas referentes de las comunidades, hay de muchas nacionalidades, que se juntan anualmente en distintas ciudades del país, una por año, para discutir cuáles son los temas y ellos marcarse a sí mismos las agendas y en lo posible marcar las agendas públicas de estas son nuestras demandas, no más las demandas bajadas de políticas públicas concebidas en las altas esferas, ni tampoco de investigaciones concebidas del escritorio para atrás, a puertas fechadas, sino cuáles son como comunidad mis demandas, mis necesidades y cuáles son mis planteos. Ese es el verdadero empoderamiento y creo que es útil para todos, tanto para las comunidades como para los que tratamos de apoyar o trabajar con esos procesos. ¿Ese contenido tú crees que es de propiedad pública? ¿Debería ser disponibilizado en las redes sociales, en la web,
¿Cuál es tu criterio para el conocimiento? Ya que existen dos derechos, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a poder expresarnos. ¿Te parece que ese tipo de contenidos son importantes para ser compartidos en todos los ambientes utilizando las redes sociales? Creo que es sumamente útil para todos. En particular, de este encuentro de migrantes se labra un acta final, una declaración, y está disponible en particular en Facebook y para todo el que quiera acceder, porque es la manera de hacer pública, si no es muy fácil después quejarse y decir a mí no me incluyen, a mí me pasa esto y no, mis necesidades no son respondidas, esto es lo que pasa en la escuela y nadie presta atención si uno no plantea de manera pública su demanda. O sea, lo principal es organizarse y poder discutir en un ámbito democrático cuáles son las necesidades. Si idealmente nos podemos poner de acuerdo y fijar una declaración de principios, de cosas que son importantes y quizás hasta líneas de acción, fantástico. Si además eso puede estar disponible para todos, y es la manera de construir entre todos para adelante, no nosotros y ellos. Algo interesante que te iba a contar sobre la escuela, que te puedo tratar en vez de nivel macro el micro. Una escuela en un paraje, en Mar del Plata, en Sierra de los Padres, es el principal cinturón hortícola, frutihortícola, son todos bolivianos y hijos e hijas de bolivianas, y tiene una escuela donde el 90% de la matrícula son bolivianos o hijos e hijas de bolivianas. Y para sacar a los chicos de lo que uno ve como, lo ven ellos, la visión de las familias era de organización familiar y que los chicos tenían que contribuir a la cosecha de frutillas o lo que estuvieran, lo que hubiera en la plantación, pero la visión de la escuela es los chicos tienen que estar en la escuela. Entonces consiguieron que, primero, que extendieran la jornada. Entonces los chicos van a la escuela de 8 a 16 horas, están todo el día ahí, almuerzan, toman la merienda y realizan muchas actividades artísticas que rescatan a través de lo que ellos traen en los aspectos culturales para integrarlos a través de eso. No bajar la mirada o el proyecto cultural argentino para integrarlos, sino integrarlos a partir de, hay proyectos tales como, yo fui a la escuela, porque estamos tratando de articular con ellos, se festeja las salacitas. No sé si ellos hicieron todos con la profesora de plástica sus figuras en miniatura, y las expusieron en la escuela. Hicieron un proyecto intercultural también con música y con instrumentos típicos, y mediante la estrategia es recuperar este aspecto de su cultura y de su educación y de su formación y de lo que ellos ven en la familia para integrarse y mostrar que tiene tanto valor como lo que pueden transmitir las escuelas argentinas. Y la verdad que es una experiencia. En 2 o 3 investigaciones ya se recogió porque es una experiencia piloto, pionera y que les ha... es muy lindo lo que se respira en esa escuela, tiene mucho compromiso de parte de los docentes y eso se nota mucho. Y han conseguido ellos el apoyo de la municipalidad. Los chicos nombraron las calles alrededor del colegio porque no tenían nombre, es un paraje. Nombraron las calles, pusieron todos, cada uno debatió qué nombre les tenía que poner por grados, votaron, pusieron los nombres y lo presentaron al Consejo Deliberante, que sería como la prefectura. Sí, y entonces la prefectura aprobó el nombre de las calles que circundan el colegio según lo que los chicos habían pedido. Y eso te da una apropiación del lugar mediante una participación que no podés lograr de otra manera. Y por ahí entonces fue una muy linda estrategia de cómo lograr la integración con un 90% de matrícula que no se sienten argentinos. Y lo principal es la participación, no tener interlocutores. La participación directa y democrática es decisivo. Eso es realmente hacer democracia desde nuestros pequeños lugares. Poder reunirnos, ponernos de acuerdo, decidir hacia dónde queremos ir y mostrarlo. Esto. Sí. Para finalizar, a ejemplo de esos niños bolivianos, hijos de inmigrantes en la Argentina, que escogieron y eligieron los nombres de las calles que circundan su escuela, su colegio, ¿cuál sería tu mensaje de fortalecimiento para estos bolivianos que están organizándose aquí en Sao Paulo, Brasil, y tomando como una de las principales puntas de acción la educación, no olvidándonos que sin educación no tenemos futuro? Que rescaten lo que traen, en la complejidad que implica vivir en otro lugar, asumir una identidad partida de estoy en este lugar, pertenezco a otro, también perteneces aquí, y poder recrear la propia vida, crearle en realidad la propia vida en el lugar donde estás, y si es posible, con otros, y transmitirlo. Gracias. No, por favor, a vos. Nuestra madre y nuestro hogar.